Gasté el fondo universitario de mi hija para comprar la casa de mis sueños después de que ella prefirió a la nueva mamá de mi ex infiel. Ahora me ruega perdón. No estoy acostumbrada a exponer mi vida de esta forma, pero siento que ya no tengo nada que perder. Tengo 42 años, vivo en un suburbio cerca de Phoenix, Arizona, y hasta hace poco pensaba que mi familia era estable a pesar de algunas discusiones normales entre cualquier pareja. Resulta que no tenía ni la menor idea de lo que ocurría a mis espaldas. Mi esposo me engañó durante casi un año y, para colmo, mi propia hija decidió ponerse de su lado cuando lo confronté. He pasado noches enteras preguntándome en qué fallé, dónde se rompió el lazo con mi hija, cómo fue que terminamos así. Por cierto, no mencionaré nombres, prefiero mantenerme algo anónima para hablar con libertad, sin arrastrar a terceras personas con nombres concretos. Mi ex marido es un tipo que conocí en la universidad, el clásico hombre carismático que siempre parecía el perfecto compañero de vida. Nuestra hija, de 18 años, es, o era, una chica dulce y sensible, que ahora parece irreconocible. El desastre inició hace unos meses. Llevábamos más de 20 años casados, y él siempre se mostraba como un esposo relativamente atento, no el más romántico, pero tampoco una mala persona, o eso creía. Empezó a llegar tarde a casa cada vez con más frecuencia, reuniones de trabajo, atascos nocturnos, cenas con clientes. Rara vez se preocupaba por avisarme, y cuando lo hacía, sonaba a excusa. Intenté creerle, pensando que tal vez el estrés laboral lo tenía así. A fin de cuentas, vivimos en una zona de mucho movimiento, y no es raro que el tráfico sea un infierno. La única que parecía verlo con total normalidad era mi hija. A veces le preguntaba por su padre, y ella se encogía de hombros, como si no fuera gran cosa. Mamá, todo el mundo se estresa en el trabajo. No exageres, me decía. Empecé a notar un distanciamiento entre nosotras, algo que no me terminaba de encajar. Teníamos rutinas juntas, ir al súper los sábados, ver películas los viernes, chismear sobre series. Pero, poco a poco, ella se mostraba fría y me soltaba comentarios que parecían sacados de otra persona. Finalmente, una noche, mi ex me soltó su confesión de golpe: tengo una relación con alguien más, y no puedo seguir ocultándolo. Fue como si me echaran agua helada en pleno rostro. Más allá de la traición, me dolió descubrir que mi hija ya lo sabía y no me había dicho nada. De hecho, cuando hablé con ella, todavía con lágrimas en los ojos, su actitud fue casi indiferente, como si me estuviera juzgando por meterle más drama de la cuenta. Pasé días sintiéndome la culpable de todo, preguntándome qué había hecho mal para que mi hija tomara el lado de su padre. Ella no tardó en mostrar abiertamente su simpatía hacia la otra, a quien me es difícil llamar de cualquier forma que no sea la amante. Lo peor fue verla publicar en redes un texto donde, de forma cariñosa, se refería a la amante casi como si fuera su segunda madre. Confieso que esa imagen me rompió más que la propia traición de mi esposo. Mi hija siempre fue mi gran compañera, la persona que iluminaba mis días. ¿Cómo podía estar abrazando a esa mujer como si nada? Cuando confronté a mi hija por teléfono, me respondió con un tono burlón que me desgarró el corazón. Te estás comportando de manera inmadura, me dijo. Al final, cada quien hace lo mejor para seguir adelante, y yo no tengo por qué elegir bandos. Insistí en que yo era la víctima, en que él había roto nuestra familia con sus mentiras, pero ella se limitó a decir: eso no me incumbe. Además, la otra persona me trata bien, y papá también. Y fue ahí que exploté. La conversación terminó con ella bloqueándome y diciéndome que no la buscara más si mi objetivo era culparla de nada. Me pasé varios días llorando sin parar, me dolía la cabeza de tanto imaginar escenarios. Al final, llegó un punto en el que me cansé de sentir pena por mí mismo, y tomé una decisión que cambiaría todo: invertir el dinero que había ahorrado en el fondo universitario de mi hija, un dinero destinado a su educación, en algo que siempre quise comprar para mí y que nunca me atreví: una casa nueva, un lugar donde empezar de cero, lejos de las paredes llenas de recuerdos amargos. Tal vez muchos piensen que fue un arrebato de venganza, y no los culpo por creerlo. Pero, en ese momento, fue como un golpe de realidad. ¿Para qué seguir guardando ese dinero para alguien que claramente prefiere apoyar al culpable de la traición?, pensaba. Así que contacté a mi agente inmobiliaria, revisé el listado de viviendas y encontré la casa que me enamoró desde siempre en las afueras de Scottsdale. Y en un abrir y cerrar de ojos, di el pago inicial con el fondo universitario de mi hija. La noticia se regó como pólvora. Mi ex me llamó histérico, pidiéndome explicaciones. ¿Cómo se te ocurre malgastar ese dinero? Nuestra hija lo necesita para la universidad. Y yo, con la voz temblorosa, pero firme, respondí: pues que le ayude tu nueva novia, o tu propio bolsillo. Ella no quiere nada de mí, ¿cierto? Fue la primera vez que lo sentí quedarse mudo, como si no supiera responder sin caer en su propia contradicción. Mi hija, al enterarse, también me buscó a gritos, exigiendo saber por qué hice algo así. Ahí comienza esta parte de la historia, la parte donde todos me llaman desquiciada y vengativa y donde mi hija, que antes me ignoraba,
Ahora me exige explicaciones a cada minuto. La ironía es evidente. Pero no se equivoquen, lo que hice no fue un acto de simple revancha, sino mi manera de resurgir, de recordarme a mí misma que valgo, de dejar atrás el rol de víctima que tanto me pesaba. La reacción tras mi compra de la casa no se hizo esperar. Mi teléfono se llenó de mensajes furiosos. Mi ex decía que yo le había robado la oportunidad de asegurar la educación universitaria de nuestra hija. Y mi hija, bueno, ella envió mensajes mezclados de ira y desconcierto. Pasó de ignorarme por semanas a pedirme explicaciones constantes de por qué la castigabas así. ¿Qué he hecho para que destruyas mi futuro?, me escribió. Me sorprendía su cambio de discurso, porque, hasta no hace mucho, parecía que ni siquiera necesitaba mi presencia en su vida. Fue muy duro para mí abrir esas notificaciones, leer sus reclamos y no saber exactamente cómo responder. Yo misma me sentía confusa, una parte de mí lloraba al pensar que, quizá, había sido demasiado drástica con ese gasto. Pero otra parte, la que estaba cansada de sentirme usada, me recordaba que no estaba obligada a soportar el desprecio de mi hija. ¿Por qué guardarle un dinero a alguien que me aborrece y trata a la amante de mi ex como a una santa? Con todo ese conflicto interno, decidí ir a ver la casa que había comprado, para asegurarme de que no fuera un error gigantesco. Está ubicada cerca de un parque en un barrio tranquilo, con jardines cuidados y ese estilo mediterráneo que siempre me encantó. Cuando crucé la puerta y vi la luz entrando por las ventanas, sentí algo parecido a la paz. Pensé, tal vez este es el lugar donde podré reconectar conmigo misma. Suena cursi, pero en ese momento sentí un alivio al imaginarme viviendo ahí, lejos de las peleas constantes. Justo cuando salí de la visita, me encontré con mi ex esperándome afuera, en su camioneta, con cara de pocos amigos. Intenté ignorarlo, pero se bajó y bloqueó mi paso. Me soltó un discurso sobre la responsabilidad que tenemos como padres y me recordó que la universidad no es barata. Claro que no lo es, y en teoría yo no tenía problema en costear mi parte, hasta que mi hija decidió que su lealtad estaba con la persona que destruyó nuestro matrimonio. Me lo dijo con una frialdad que aún me duele: no me incumbe tu dolor, mamá. Deja a papá ser feliz. Fue ahí cuando, por primera vez, le pregunté a mi ex algo que tal vez debía haberle preguntado antes: ¿por qué nuestra hija se ha puesto de tu lado tan rápido? ¿Qué le has dicho de mí? Él se escudó en un: yo no le he dicho nada malo, ella es mayorcita y entiende todo. Y lo más irónico fue que me insinuó que, si la chica prefería convivir con su nueva madre, era porque yo me había distanciado emocionalmente. Esa acusación me pareció devastadora y yo fui la que se distanció. Pasé 18 años cuidándola, apoyándola en cada uno de sus caprichos, y hasta renuncié a ciertas oportunidades de empleo para pasar más tiempo con ella. Y ahora resulta que la villana soy yo, solo porque compré una casa con el dinero que ya no quería reservarle. Salí de ahí con una mezcla de dolor, rabia y, sí, culpa. Me fui conduciendo sin rumbo, con la mente llena de preguntas. La culpa se disparó cuando recordé las primeras veces que noté a mi hija esquiva conmigo. Hubo una ocasión en que la invité a comer su hamburguesa favorita en un local de Tempe, pero me canceló a último momento para irse con mi ex y, al parecer, la otra mujer también fue parte del paseo. Semanas después, cuando quise organizarle una pequeña fiesta de cumpleaños, ella prefirió hacerlo en la casa de su padre porque es más grande y cómoda. Sentí que me excluía adrede. Y yo, en lugar de insistir, lo dejé pasar para no forzar las cosas. Quizá fue mi error, dejar que se alejara sin oponer resistencia. Ahora, con esta compra de la casa y el gasto del fondo universitario, he desatado una especie de crisis que ha roto definitivamente la aparente paz que tenían. De pronto, mi hija quiere hablar, quiere saber por qué lo hice, y exige que asuma la culpa de estar arruinando su porvenir. Es curioso, me evitó todo el tiempo, pero cuando toqué su futuro académico, es como si se hubiera dado cuenta de que sí me necesitaba para algo. Aún así, no puedo negar que me parte el alma. Ella era mi niña, la persona con la que siempre compartí mis sueños de que asistiera a la mejor universidad posible, con todo pagado para que no tuviera deudas estudiantiles. Vivir en Estados Unidos conlleva ese temor constante a las deudas de estudios, y yo me había esforzado para ahorrarle esa carga. Pero, ¿de qué me sirve asegurarle un futuro a alguien que no me respeta ni un poco? Estoy sumida en este dilema, aunque ya pagué el enganche de la casa y firmé ciertos papeles. Si me arrepintiera, ya sería tarde. La casa está a mi nombre, y el fondo universitario se ha ido. Mi hija me manda mensajes intercalados entre insultos y súplicas. Mi ex me llama desquiciada. Y yo, encerrada en mi auto tras cada confrontación, lloro hasta que ya no me quedan lágrimas. Me pregunto, ¿hasta dónde llegará esta situación? Terminaré sin hija y sin un nuevo comienzo. La parte más extraña es que, en medio de todo, siento un ligero alivio cada vez que pienso en esa casa y en la idea de decorarla a mi gusto. Quizá estoy tratando de racionalizar mi decisión, pero es como si necesitara rescatar algo de felicidad de entre los escombros de mi familia destruida. Hace un par de días, mi hija hizo algo que me dejó en shock. Apareció por sorpresa en la oficina donde trabajo, sin avisarme. Subió hasta mi cubículo,
pese a que le pedí 1000 veces que no me buscara ahí, y me confrontó frente a mis compañeros. Estaba furiosa, con lágrimas a punto de brotar. Necesito hablar contigo, ya, me soltó, sin importarle la mirada atónita de mis colegas. Salí con ella al estacionamiento y me crucé de brazos, esperando sus explicaciones. Lo que me dijo me produjo una revolución de emociones. Primero, me reclamó que yo era la madre mala que estaba arruinando su futuro, que si no le pagaba la universidad, tendría que endeudarse. Le recordé que su padre tiene dinero suficiente para aportar, no somos millonarios, pero tampoco vivíamos al límite. Entonces, soltó, él dice que su parte ya está destinada a otras cosas, y que tú y yo acordamos cubrir el resto, ¿o no? Me quedé sin palabras por un segundo. Sí, había habido un acuerdo hace tiempo, pero se dio antes de descubrir su infidelidad y de ver cómo mi hija se ponía en mi contra. La discusión subió de tono. Ella me gritaba que no era justo que la castigara por algo que no era su culpa, que si yo estaba dolida con su padre, no debía involucrarla a ella. Fue la primera vez que oí a mi hija admitir que, aunque su padre se hubiera equivocado, ella no quería perder la buena relación con él ni con la amante, porque supuestamente también es un ser humano que no merece odio. Sentí un pinchazo en el pecho. ¿De verdad yo merecía ser tratada con esa frialdad por simplemente expresar mi dolor? Tratando de no estallar, le pregunté por qué entonces me había bloqueado y postergado durante meses. Su respuesta fue que no quería dramas ni chantajes. Y ahí es cuando exploté un poco. ¿Te parece menos dramático abrazar a la amante que destruyó mi matrimonio y llamarla nueva mamá? ¿Sabes cómo me hizo sentir eso? Ella agachó la mirada, como si finalmente le hubiera remordido la conciencia. Pero en lugar de disculparse, insistió en que yo era la adulta, que debía comprender que sus actos no estaban dirigidos a herirme, sino a mantener la armonía con su padre. Furiosa, le solté, pues si también te va con él y con su nueva pareja, pídele a ellos que te paguen la universidad, porque de mí no verás un centavo más. Fue la frase que marcó el fin de la conversación. Ella abrió los ojos de par en par, me gritó que era una persona egoísta y se marchó dando un portazo a su coche. Más tarde, me escribió un largo mensaje diciéndome que no podía creer hasta dónde había llegado mi venganza. Y, por primera vez, confesó que estaba asustada de tener que renunciar a la universidad que tanto deseaba. Contrario a lo que muchos pensarían, no me sentí victoriosa ni satisfecha con todo esto. Al contrario, me invadió una culpa lacerante. Recordé sus primeros días de escuela, cuando lloraba si no la llevaba yo de la mano. Me acordé de todas las veces que hice manualidades con ella en la mesa de la cocina, y de lo orgullosa que se sentía cuando obtenía diplomas en la secundaria. ¿Cómo llegamos a este extremo? Esa tarde, ya en casa, me puse a empacar algunas cosas para mi mudanza definitiva a la nueva casa. Mientras metía platos en cajas, encontré objetos que despertaron más recuerdos, un viejo cuaderno de bocetos donde mi hija dibujaba a la familia, postales de vacaciones en California, y hasta boletos de un concierto al que fuimos juntas cuando tenía 13 años. Lloré a mares al sentir que nuestra relación se había ido a pique. ¿Habría un punto de retorno? Quizás sí, pero no lo lograba ver claro. También me daba rabia pensar que toda esta situación, en un inicio, era consecuencia de la infidelidad de mi ex. Si él no hubiera traicionado nuestra familia, nada de esto habría pasado. Pero aquí estamos, yo, lidiando con el dolor y la furia, y mi hija enfrentada a mí porque no quiere renunciar a su padre ni a su nueva realidad. Por otro lado, mis padres y hermanos, mis familiares más cercanos, me sugieren que ceda, que no deje a mi hija en la estacada. No la hagas pagar por errores de los demás, me dicen. Me repiten que ella es joven, que está confundida. Y yo respondo que también yo estoy destrozada, pero parece que nadie ve mi dolor, solo me tachan de ser la adulta irracional. Aun con todo, la mudanza siguió adelante. Firmé los últimos documentos y obtuve las llaves de mi nuevo hogar, listo para habitarse en cuanto termine de vaciar la casa antigua. Mi hija, en un arranque de generosidad o quizá de interés, apareció un día diciendo que quería ayudarme con las cajas, pero al final resultó que venía a presionarme otra vez para que revirtiera mi decisión sobre su fondo universitario. La mandé de vuelta con su padre, dándole a entender que si él y su flamante pareja se habían ganado su amor, bien podrían ocuparse de brindarle ese futuro académico que tanto desea. Nunca imaginé que mi hija llegaría al punto de buscarme de rodillas para pedirme perdón. Sin embargo, ocurrió justo el día que decidí mudarme definitivamente. El camión de la mudanza estaba cargando mis muebles en la vieja casa, donde mi ex todavía vive. Él salió furioso, alegando que yo no podía llevarme todo lo que habíamos comprado en conjunto, pero le recordé que habíamos acordado dividir los bienes en un 50-50, y que la mayoría de esos muebles me los había regalado mi familia o los había comprado con mi dinero personal. Mi hija me vio y se acercó, con un rostro que jamás le había visto. Tenía los ojos rojos, la voz entrecortada. Me dijo, no puedo creer que realmente te vayas y me dejes atrás. La miré sin saber qué responder, porque sentía que ella me había dejado atrás a mí desde hacía meses. Sin embargo, le pregunté a qué venía. Quiero hablar, mamá.
Por favor, dame una oportunidad. Fuimos a la cocina de la vieja casa, donde todo estaba medio desmantelado. Ella se sentó en una de las cajas vacías y me soltó un discurso que me rompió en pedazos. Admitió que se había sentido muy presionada cuando supo de la infidelidad de su padre. Dijo que él la convenció de que yo estaba exagerando, que yo era una persona rencorosa y que lo mejor era no meterse en asuntos de adultos. Agregó que la amante buscaba ganarse su cariño con regalitos y promesas de viajes, y que ella, con tal de no perder la estabilidad, prefirió fingir que todo estaba bien. Lo que no calculó fue el impacto que esa actitud tendría en mí. Sé que te hice daño, y lo siento muchísimo, repitió. No quería que llegaras tan lejos de usar mi fondo universitario para hacer tu nueva vida. Al escucharla, me di cuenta de que, por fin, admitía que su desprecio a mí tuvo consecuencia. Sin embargo, también me aclaró que no era su intención reemplazarme con la amante. Simplemente no sabía manejar la situación y había optado por el camino fácil, alinearse con el padre para no quedar en medio de la guerra. La abracé y lloramos juntas unos minutos. Le confesé el dolor profundo que sentí cuando vi aquella publicación en redes donde llamaba a mamá a la amante. Ella juró que nunca pensó que me lo tomaría tan personal, que creía que era un gesto de cortesía hacia esa persona que, en palabras de mi hija, se esforzaba en encajar. Me reí con ironía y le dije que, fuera lo que fuera, a mí me rompió el corazón. Aún así, cuando me preguntó si pensaba revertir la decisión de usar su fondo universitario, tuve que ser sincera. El dinero ya está invertido, y no pienso vender la casa para recuperarlo. Me aferro a ella como un símbolo de mi independencia y de mi nuevo comienzo. Ese fue el momento en que ella rompió a llorar con más fuerza, suplicando que lo pensara, que al menos la ayudara a costear la mitad, que no era justo castigarla así. La palabra castigo me hizo estremecer. ¿Acaso quería castigarla? Quizá inconscientemente sí, lo admito. Pero también necesito protegerme. Tendrás que buscar otras opciones. Tu padre sigue teniendo ahorros, y si tanto te quiere apoyar, que lo haga, le dije. Mi hija, desolada, me pidió un abrazo más y se marchó con la cara llena de lágrimas. Terminé de acomodar las cajas en el camión y me fui a mi nueva casa, con un nudo en la garganta. El corazón me latía tan fuerte que temía desmayarme. ¿Había hecho lo correcto? En ese instante, no lo sabía. Solo tenía la sensación de que, si cedía y retornaba ese dinero, nunca me liberarían del peso de ser la tonta que acepta todo lo que le hacen. Fue una tarde muy larga. Al llegar a la casa nueva, me senté en el suelo de la sala, rodeada de cajas, y respiré hondo. Aún me dolía ver a mi hija suplicando. Me dolía pensar en sus sueños de entrar a la universidad. Recordé que, tiempo atrás, solía contarme sus planes de estudiar en California o en Nueva York, buscando una experiencia distinta a la de nuestro estado. Eran sueños que yo apoyaba con entusiasmo. Pasó más de una semana antes de que mi hija volviera a contactarme. Se acercaba la fecha límite para matricularse en la universidad, y supongo que cada día se sentía más presionada. También llegó a mis oídos que mi ex no estaba tan dispuesto a cubrir todos los gastos de la carrera, y la amante, bueno, ella se había quedado callada, tal vez guardando sus ahorros para otros planes. El punto es que, de pronto, mi hija estaba sin alternativas claras. Y así fue como apareció un domingo por la mañana en mi nueva casa. Al principio, la recibí con frialdad, temiendo otra escena de reproche. Pero, para mi sorpresa, venía tranquila. Me dijo que no iba a pedirme el dinero de nuevo, sino que quería sincerarse. Me contó que había sido ingenua al creer que su padre lo arreglaría todo. Dijo que se había sentido adulta e independiente al apartarse de mí, pero que ahora entendía que la estaba usando para sus propios fines, haciéndole creer que la familia ideal se mantenía si ella no se ponía en contra. Nunca quise dejar de ser tu hija, mamá, afirmó, con un temblor en la voz. Solo me sentía atrapada. Y sé que tú también. Nos abrazamos en la puerta, y estuve a punto de romper a llorar de nuevo. Pero me contuve, porque todavía tenía una duda clavada en el pecho. ¿Por qué ahora? ¿Por qué no antes? Se lo pregunté. Ella exhaló un suspiro largo y respondió que tenía miedo de que yo la odiara o que no quisiera perdonarla. Y sí, en parte tenía razón, yo me sentía tan herida que consideré la idea de alejarme definitivamente de su vida. Pero eres mi hija, le dije. No puedo odiarte, aunque a veces me duela lo que hiciste. Ella asintió, y por primera vez en meses, se le notaba sincera. Permanecimos un buen rato hablando en el porche. Le dije que no tenía intenciones de vender la casa ni de regresar el fondo universitario. Ese dinero no existe más como tal. Lo he invertido aquí, y lo siento, pero no daré marcha atrás. Mi hija lo comprendió mejor de lo que esperaba. Ya no vengo a exigir eso, murmuró. Solo quería estar contigo, aunque sea para pedirte perdón. La invité a pasar, le mostré las habitaciones semivacías y mi idea de decoración. Me dijo que le gustaba mi elección de colores y que, si quería, me ayudaría a pintar las paredes los fines de semana. Fue un gesto que me tocó el alma, la primera vez que mi hija me ofrecía voluntariamente su tiempo desde que todo empezó. Hablamos mucho más esa tarde.
Le pregunté por sus planes con la universidad, y me contestó que estaba intentando solicitar becas y préstamos para cubrir lo que faltaba. Sé que será más difícil, pero no imposible, dijo con determinación. Confieso que, por un instante, se me pasó por la cabeza ayudarla con una parte de mi salario o mis ahorros, pero todavía duele demasiado todo lo que pasó. No es fácil, y ella misma entiende que necesitamos un proceso de sanación. No te preocupes, mamá, veré cómo arreglarlo, me aseguró. Creo que las dos coincidimos en que no podemos pretender que todo vuelva a ser perfecto de la noche a la mañana. Hay heridas que exigen tiempo, y, aunque muchos me juzguen por gastarme el fondo de mi hija, yo también tengo mi dolor, mis cicatrices, y mis razones para hacer lo que hice. Mientras escribo esto, han pasado un par de días desde su visita. Mi ex me ha llamado de nuevo para solucionar la situación, pero ya no me intimida. Siento que, por fin, tomé control de mi vida, que no vivo supeditada a lo que él y su amante dispongan. Respecto a mi hija, estamos dando pasitos hacia una reconciliación. Me ofreció venir el próximo sábado para terminar de pintar la sala, y de paso, conversar sobre becas y alternativas de financiamiento. No promete ser un reencuentro libre de tensiones, pero al menos es un comienzo honesto. ¿Me arrepiento de algo? Tal vez de no haber hablado con ella antes, de haberle permitido distanciarse tanto sin luchar. Pero no me arrepiento de buscar mi propia independencia. Sé que muchos dirán que fui mezquina o que mi reacción fue exagerada, cada quien es libre de pensarlo. Yo, en cambio, elijo creer que esta experiencia fue una sacudida para las dos. Ella aprendió que no puede pisotear a quienes la aman sin consecuencias, y yo, que tampoco debo sacrificarme hasta perderme en el proceso.